Buenas tardes, bienvenidos a la mesa de emergencia climática y salud. Mi nombre es Antonio Fernández Montoya, soy médico y también colaboro desde hace muchos años con distintas organizaciones ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción, y todos los temas de ecología y sus efectos sobre el ser humano me interesan. Quisiera presentarles a los tres ponentes que vamos a tener hoy, que son tres ponentes muy expertos, cada uno en su tema. En primer lugar, al doctor Antonio Daponte, que va a hablar de efectos sociales y sanitarios del cambio climático, multiplicadores de la vulnerabilidad. El doctor Antonio Daponte es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde el año 1994 y es director del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía desde su creación en el año 2007. Ha coordinado numerosos proyectos sobre el impacto que diferentes determinantes sociales y ambientales tienen en la salud y en las desigualdades en salud. Por ejemplo, las condiciones físicas y sociales del medio ambiente urbano, como el cambio climático, la calidad del aire, las sustancias tóxicas, la deprivación social, los desahucios o la crisis económica, con especial énfasis en las desigualdades sociales y de género. Doctor Daponte es licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Es doctor en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins y máster en Salud Pública por la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Bueno, su tema, como ya he dicho, son los efectos sociales y sanitarios del cambio climático, multiplicadores de la vulnerabilidad. Bien, creo que todos ustedes son conscientes, él lo desarrollará, de cómo un desastre como lo que está sucediendo con el medio ambiente, con el cambio climático, que mucha gente prefiere determinar crisis climática porque es realmente algo muy trascendente, va a afectar a todos los ámbitos de la vida humana. Creo que deberíamos estar bastante preocupados y ocuparnos de ello. Pero le dejo a él que desarrolle este tema, que es realmente el especialista. Después de él va a intervenir don Luis Ferreirín con un tema que es crisis climática y alimentación. La alimentación va a ser uno de los campos más afectados por la crisis climática. Don Luis Ferreirín dice que del mismo, que es ecopacifista, que ha dedicado más de la mitad de su vida al tercer sector, tanto en Portugal como en España, colocando las bases debajo de mis sueños, un mundo más justo y equitativo, un futuro verde y en paz. Es licenciado en Filosofía y tiene un posgrado en Filosofía de la Naturaleza y del Medio Ambiente. En la última década ha trabajado en el ámbito de las sustancias químicas peligrosas, los residuos sólidos urbanos, los transgénicos, la agricultura ecológica, las abejas y otros polinizadores, el cambio de hábitos de consumo y la reducción de la producción y consumo de alimentos de origen animal. Actualmente es responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España. Además es agricultor ecológico desde hace más de 20 años, con lo cual da ejemplo de aquello de lo que habla. Por último, tenemos a don Santiago González Muñoz con un tema que es olas de calor y planes de prevención. Don Santiago González Muñoz
Es licenciado en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y desde el año 2009 trabaja en el área de calidad sanitaria de las aguas y evaluación de riesgos ambientales de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Coordina, entre otros, el plan de prevención de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud, que se activa todos los veranos desde el año 2004 y con anterioridad ha trabajado en temas relacionados con la gestión y tratamiento del agua, tanto en la administración pública como en la empresa privada, en España y fuera de ella. Las olas de calor, todos estamos ya observando cómo se producen repetidamente, superando cada año los récords de temperatura del año anterior, con las consecuencias que eso tiene también sobre nuestra salud, sobre todo sobre las personas más vulnerables. Yo quiero agradecer a los 3 ponentes que hayan aceptado participar en este congreso por vía telemática, desafortunadamente debido al COVID, y a la organización del congreso por haberme invitado a mí y a ellos. Muchas gracias, espero que sea útil y nos vemos en el debate al final de sus intervenciones. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso Andaluz de Cooperación Internacional invitarme a participar en esta jornada. Mi intervención es sobre los multiplicadores de vulnerabilidad de los efectos del cambio climático en la salud, que son aquellos factores, aquellos determinantes sociales que tienen capacidad, ¿no?, para aumentar o disminuir los efectos del cambio climático en la salud. Me voy a centrar en algunos de ellos, aquellos que la evidencia científica disponible dice que son importantes, sobre aquellos multiplicadores sobre lo que es viable intervenir, porque hay intervenciones conocidas eficaces y además se puede hacer desde un marco de equidad, es decir, para reducir las desigualdades sociales en salud. Bueno, algunos de los efectos más importantes del cambio climático en la salud, unos observados y otros, ¿no?, esperados, es que viviremos en un mundo más cálido, es decir, aumentarán las temperaturas promedio en todos los lugares, habrá más fenómenos extremos, particularmente olas de calor, pero además inundaciones o sequías. Habrá, ya hay, de hecho, en el Mediterráneo, presencia de vectores, mosquitos, por ejemplo, ¿no?, que transmiten algunas enfermedades que, al menos en estas latitudes, estaban erradicadas, ¿no? Hay una gran incertidumbre acerca del comportamiento que tendrán las sustancias químicas, si la exposición seguirá siendo igual, si su toxicología o su biodisponibilidad en el organismo, etcétera, ¿no? Sabemos, según el Centro de Control Europeo de Control de Enfermedades, que habrá un aumento de las enfermedades asociadas al agua y a los alimentos. Sabemos además que hay más actividad alergénica porque hay un adelanto y extensión de las floraciones, entre otras cosas. Hay dudas acerca de la capacidad de los servicios de salud o de los servicios sociales, ¿no?, para gestionar y atender la demanda sanitaria o social adicional, ¿no?, que creará el cambio climático, y todo ello y otros, ¿no?, y otros efectos generarán un importante impacto social, económico, político y cultural, de forma que podemos decir que cambiará la vida, ¿no?, en las próximas décadas, ¿no? Bueno, la adaptación al cambio climático será el gran esfuerzo de nuestra era. El cambio climático tendrá efectos diferentes en diferentes territorios, para diferentes grupos sociales y para personas, ¿no?, en función de sus características. Es decir, habrá desigualdad en los efectos del cambio climático. La protección a la salud frente al cambio climático dependerá de la capacidad de adaptación que tengamos socialmente. Las desigualdades en la adaptación, que las habrá porque vivimos en sociedades con una estructura social de grandes desigualdades. Además, hay diferencias y desigualdades, ¿no? Los recursos
que tienen los países y los territorios, habrá políticas diferentes, unas mejores y otras peores, ¿no? Y además hay diferencias en los márgenes ambientales para reducir, digamos, los efectos de las altas temperaturas, ¿no? Bueno, esas desigualdades en la adaptación, ¿no?, generarán desigualdades en la protección de la salud, ¿no? Y son esas desigualdades en la protección de la salud las que van a generar desigualdades en salud. Los multiplicadores son los factores que aumentarán o disminuirán esas desigualdades en salud que producirá el cambio climático. Bueno, entre los cambios económicos y sociales globales, uno de los más, seguramente, de los que habrá y serán más extensos son las migraciones, ¿no? Hace relativamente muy poco el New York Times, ¿no?, publicaba un informe que titulaba, ¿no?, ha comenzado la gran emigración, la gran migración climática, ¿no? En el año 2018 hubo unos 17 millones de personas que tuvieron que desplazarse por algún desastre, ¿no?, en 148 países relacionados con el clima, ¿no? El IPCC predijo que para el año 2050 habrá unos 250 millones de lo que se llamaba refugiados climáticos en el mundo, ¿no? Naciones Unidas estima que habrá unos 200 millones de migrantes ambientales dentro de los países o entre países, serán migrantes temporales, serán migrantes permanentes, ¿no?, etcétera, ¿no? La capacidad de adaptación, ¿no?, que tengamos, digamos, y que tengan las distintas sociedades, ¿no?, será la que haga, ¿no?, que el volumen, digamos, de migrantes ambientales, ¿no?, o la movilidad de poblaciones entre unos países u otros o dentro de los propios países sea mayor o menor, ¿no? Entre otros cambios económicos y sociales globales, habrá cambios en hábitos y en la actividad económica. Por ejemplo, ¿no?, cambiarán las costumbres y los hábitos de las personas. Las personas del sur, ¿no?, de España, por ejemplo, ¿no?, vivimos con una temperatura promedio, digamos, ¿no?, de unos 6 o 7 grados, ¿no?, con respecto a los del norte, ¿no? Para adaptarnos a ese cambio, a esas diferencias en la temperatura, pues tenemos una dieta ligeramente diferente, vestimos de forma un poquito diferente, ¿no? Nosotros tenemos en el sur una gran capacidad de tener actividades al aire libre, ¿no?, por razones climáticas, mientras que en el norte la tiene más limitada. Un ejemplo, por ejemplo, es el juego infantil. Los niños tienen más oportunidades de jugar, por ejemplo, en el exterior, ¿no?, cuando las condiciones climáticas se lo permiten. En latitudes del norte esto es más complicado, etcétera, ¿no? Además, sabemos que estamos en medio de una epidemia de sobrepeso y obesidad, ¿no? Así que, por ejemplo, ¿no?, los cambios de hábitos y de costumbres que vendrán con el cambio climático, asociados al cambio climático, generarán, acelerarán, ¿no?, aumentarán la epidemia de sobrepeso o obesidad, o por el contrario, ¿no?, la reducirán, por ejemplo, ¿no? Habrá también cambios en la economía, en el empleo, en la renta, ¿no? Por ejemplo, se prevé que en el sur o en zonas del sur de Europa parte de la agricultura desaparecerá. En otros sitios, en otras latitudes más al sur, esto será todavía peor. ¿Por qué? Porque habrá, solo ya con el aumento de las temperaturas, muchos cultivos serán inviables, ¿no? Pero además habrá grandes periodos de sequía o habrá fenómenos extremos como grandes inundaciones, etcétera, ¿no? Otro de los efectos, por ejemplo, que nos afectarán en el Mediterráneo, ¿no?, es la disminución del turismo. Una, porque durante ciertas horas del día será imposible hacer ninguna actividad turística por razón de la temperatura, pero luego además por riesgo sanitario, porque ya hay organizaciones o colegios médicos, digamos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que en países nórdicos o centroeuropeos pues ya recomiendan no viajar en época estival, ¿no?, en el verano, a ciertos países del sur del Mediterráneo, digamos, por razón de la temperatura y su posible impacto en la salud, es decir, por riesgo sanitario, ¿no? Bueno, a nosotros vivimos además en un país que tiene grandes desigualdades en salud, morbilidad y mortalidad, por ejemplo, entre el norte y el sur de España, ¿no? Y vivimos en unas ciudades que, como ejemplo, ¿no?, en Andalucía hay unas desigualdades dentro de nuestras ciudades, por ejemplo, en nuestras capitales, entre unos barrios y otros, entre los más privilegiados y los menos privilegiados, de en torno a 8 años de esperanza de vida, ¿no? Bueno, aumentarán o disminuirán estas desigualdades con el cambio climático, ¿no? Va a haber cambios en las enfermedades crónicas y, como ejemplo, aquí la diabetes, ¿no?
por cada grado centígrado que aumenta la temperatura, aumenta un 0,17% la prevalencia mundial de diabetes, ¿no? Si esto fuera así, en España, que hay aproximadamente, ¿no?, unos 4.600.000 diabéticos, veríamos que aumentaría en más de 700.000 personas el número de personas diabéticas. Además, las temperaturas altas, ¿no?, generan un aumento del riesgo de deshidratación o golpe de calor en las personas diabéticas, ¿no?, y aumenta el riesgo de su mortalidad, ¿no? En las olas de calor, las personas diabéticas están predispuestas a eventos cardiovasculares y una mayor mortalidad, ¿no? Así, lo mismo que pasa en la diabetes pasará con las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y no sabemos con cuáles más, ¿no? Además, va a haber diferencias en las personas afectadas por las olas de calor, ¿no? Por ejemplo, factores personales son, en las olas de calor, las personas mayores se ven más afectadas, hay más mujeres afectadas, se ven más afectadas personas con patologías previas, particularmente respiratorias y cardiovasculares. Hay que recordar que hay un gradiente social, es decir, que las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades respiratorias, ¿no?, hay mayor morbilidad y mayor mortalidad en los sociales menos favorecidos, ¿vale? Es decir, hay desigualdad social en estas enfermedades, por lo tanto el cambio climático podría aumentar todavía más esas desigualdades. Afecta más a personas con problemas de salud mental, por ejemplo, las personas que tienen algún grado de demencia asociado al envejecimiento, ¿no? Y a personas, y afecta también más las olas de calor, que viven solas y sin apoyo social. Y hay unos factores del entorno de donde viven las personas, ¿no?, que van a aumentar los efectos del cambio climático y, por lo tanto, pueden aumentar esa desigualdad, ¿no? La calidad de las viviendas, la antigüedad y el aislamiento, ¿no?, si tienen o no sistema de ventilación o climatización, las temperaturas en los entornos de las viviendas, ¿no?, si hay zonas verdes o no, ¿no? Las viviendas, vivir en pisos altos o en los últimos pisos, ¿no?, de los edificios, ¿no? Bueno, en definitiva, la calidad constructiva de la vivienda y las situaciones de pobreza energética generarán o no desigualdades en salud debido al cambio climático. En España tenemos un 22,5% de personas que en el año 2012, que es el último año para el que hay datos disponibles, ¿no?, decían que no podían mantener una temperatura suficientemente fresca en verano, ¿no? En invierno, el no mantener esta temperatura cálida, en este caso, ¿no?, es casi un 8% de personas. Aproximadamente un 5% tienen retrasos en los pagos de facturas, ¿no?, de los suministros energéticos, y todos estos porcentajes se triplican aproximadamente en aquellos hogares en riesgo de pobreza, ¿no? Vivir en unos entornos u en otros, ¿no?, va a aumentar los efectos del cambio climático. Esto es París, y eso que vemos en colorines son las distintas temperaturas en la ciudad, ¿no?, que van desde 16 grados en las zonas azules hasta 21 grados en el rojo intenso del centro. Es decir, en la misma ciudad, unas diferencias de temperatura de unos 5 grados, ¿no? Eso que hay ahí son, digamos, zonas con muchísimo calor, ¿no? Se le llama isla térmica, ¿no?, porque impiden, se debe a los suelos terriblemente asfaltados, a que está todo construido y que impide que las temperaturas bajen, por ejemplo, durante la noche, ¿no? Es decir, que en esos lugares donde hay mucho asfalto, donde no hay zonas verdes, ¿no?, ni suelos naturales, las temperaturas van a ser más altas, ¿no? Bueno, el porcentaje de zonas verdes, ¿no?, en las ciudades es mucho mayor en los barrios de mayor renta que en los barrios menos favorecidos. Es decir, hay una enorme desigualdad ambiental que también modulará los efectos del cambio climático en la salud. Además, hay un efecto multiplicador entre las temperaturas y la contaminación atmosférica, es decir, vivir en ciudades con más contaminación atmosférica producirá un mayor efecto en la salud del cambio climático, de las temperaturas más altas. Y además hay enormes dudas sobre la capacidad de los servicios sanitarios y sociales para gestionar la demanda adicional que traerá el cambio climático, ¿no? Esto que vemos aquí es una gráfica de la mortalidad semanal en distintos países europeos, ¿no? Bueno, como se puede ver, hay de vez en cuando, ¿no?, hay un pico de mortalidad, ¿no? Bueno, en España sistemáticamente hay un pico de mortalidad todos los inviernos asociados a la gripe, a los resfriados, etcétera, etcétera, ¿no? Nada
un pico que con frecuencia, ¿no?, es reflejado en las páginas de los periódicos con fotos de los pasillos de los hospitales, ¿no?, llenos de camas con pacientes, ¿no? Bueno, este pico que hay en España no existe en otros países o no es de esa magnitud en otros países del norte como por ejemplo Suecia, ¿no? Es decir, que algo que en España deberíamos poder gestionar debido a nuestras condiciones climáticas, sin embargo lo gestionamos, una demanda asistencial que gestionamos peor que en otros lugares donde tienen mucho más riesgo, ¿no? O hace mucho más frío, ¿no? Y por lo tanto deberían tener mayores problemas para gestionar esa demanda, ¿no? Estos picos de mortalidad, como el de España del invierno, se asocian a una incapacidad del sistema de gestionar la demanda por falta de recursos o falta de organización y falta de planificación, ¿no? Y más recientemente, esta pandemia, ¿no?, está poniendo a prueba los servicios sanitarios, ¿no? Hace poco hemos publicado, ¿no?, un artículo donde lo que evaluamos es el efecto de la pandemia, de las semanas pandémicas de la primera ola, esas semanas de marzo y abril, ¿no?, en la parada cardíaca atendida en España por los servicios de emergencia extrahospitalarios, es decir, el 061, para entendernos, ¿no? Bueno, lo que se ve en la gráfica es que en gris es la curva de la pandemia durante esas semanas. Lo que vemos en amarillo es el número de paradas cardíacas atendidas en España, ¿no?, en un año cualquiera, en los años anteriores, y en rojo lo que vemos es lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no?, que cuando llega la curva, ¿no?, de la epidemia decae enormemente, ¿no?, el número de paradas atendidas. Esta disminución fue en las semanas pandémicas de marzo y abril un 40% de las paradas cardíacas, ¿no? Además, la probabilidad de llegar vivo al hospital cuando se fue atendido disminuyó al 58% de lo habitual, es decir, casi a la mitad, ¿no? Y aumentó un 30% más de personas que murieron en España por parada cardíaca, ¿no? Y estos resultados fueron similares en todas las comunidades autónomas. Es decir, cuando llegan situaciones de emergencia da la sensación, ¿no?, de que, como esta, por ejemplo, ¿no?, de que los servicios sanitarios obviamente tienen enormes dificultades para gestionar este tipo de demandas, ¿no? Y lo mismo podría pasar, obviamente, con los efectos que va a causar el cambio climático, particularmente en situaciones extremas, ¿no? Bueno, para acabar, ejemplos de intervenciones priorizadas para protección de la salud, rehabilitación climática de viviendas, medio construido, es decir, intervenir creando zonas verdes, arbolado, etcétera. Hay que intervenir sobre la movilidad e ir a tecnologías no contaminantes. Hay que desarrollar planes de emergencia sanitaria para poblaciones vulnerables. Hay que promover hábitos saludables, ¿no?, aprovechando además los hábitos que van a cambiar y los comportamientos que van a cambiar por razón del cambio climático. Control alimentario de las aguas que harán los servicios de salud pública. Habrá que controlar los vectores. Habrá que reducir la alergenicidad, por ejemplo, evaluando y cambiando o seleccionando la flora de nuestros parques, de nuestras calles y demás. Hay que introducir una perspectiva social, es decir, las intervenciones que se hagan se deberán adaptar a la vulnerabilidad social y climática de los barrios de las ciudades, de las poblaciones y de los territorios en general, y habrá que organizar y mejorar la adaptación de los servicios de salud, particularmente en términos de recursos, de vigilancia epidemiológica, de formación, de organización y de buenas prácticas. Muchas gracias. Buenas tardes. Es todo un placer poder participar en este primero Congreso Andaluz de Cooperación Internacional y por ello mi máximo agradecimiento a la invitación a que Greenpeace esté aquí. Sin duda también es una oportunidad para aprender de las otras ponencias. En mi presentación me gustaría hacer una breve explicación, porque el tiempo es corto, de la relación que tiene nuestra alimentación con la crisis climática en la que estamos inmersos. Y sin duda, lo que podemos también hacer cada persona y a nivel colectivo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Me gustaría desde el inicio recordar que estamos en emergencia climática. El gobierno español así lo declaró a inicio de este año y, por lo tanto, es también ya una responsabilidad y obligación de todas las personas y todas las administraciones actuar de forma concisa
y coherente con esta situación. Sin más, doy paso a mi presentación. Seguramente muchas de las personas que me estáis escuchando conocéis a Greenpeace, otras no. Somos una organización, y por eso me gusta hacer una pequeña presentación siempre al inicio. Somos una organización ecologista y pacifista a nivel internacional. Tenemos ya oficinas en todos los continentes, más de 55 oficinas en todo el globo. Y una de las máximas características, uno de los máximos valores de Greenpeace es de que somos totalmente independientes, tanto económicamente como políticamente. Y por ello me gusta también recordar y hacer un agradecimiento muy especial a las personas que nos estáis escuchando y que sois socios de Greenpeace. Sin vosotros no sería posible hacer el trabajo, la labor que hacemos. Por ello también una invitación a aquellas personas que todavía no lo sois, pues que entréis en nuestra página web y os asociéis. Sin duda, cuantos más personas seamos, mejor trabajo podremos hacer. Ya entrando en materia, me gusta siempre hacer una pequeña contextualización y hablar de lo que son los límites planetarios. Este es un concepto que se introdujo por la ciencia hace un par de años y muestra una vez más que vivimos un planeta finito. Nos viene a recordar una vez más que vivimos un planeta finito con recursos finitos y que lo tenemos que cuidar si queremos mantener la vida tal como la conocemos para las futuras generaciones. Y en este concepto, pues vemos que hay determinados límites que ya han sido sobrepasados. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Todos los días escuchamos en las noticias de cómo estamos en un colapso de la biodiversidad, no hay mejor palabra que esta. Por otro lado, la contaminación del suelo por nitrógeno y fósforo, debido mucho a las actividades agrícolas, los cambios de uso del suelo y también el cambio climático, donde todavía nos dice la ciencia que estamos a tiempo de frenar las peores consecuencias del cambio climático. Y sin duda, cuando miramos con atención, vemos que el modelo agroalimentario que tenemos, predominante, es responsable de que muchos de estos límites estén en la situación que están. Por ejemplo, el modelo agroalimentario es responsable de que 6 de estos límites estén al borde de sobrepasarse. Pero sin duda en la situación en que nos encontramos, esa crisis sanitaria también, es importante recordar la relación de la destrucción ambiental y las pandemias. Precisamente un informe científico publicado este año nos recordaba de que hay una relación directa entre la destrucción ambiental y que las pandemias sean cada vez más recurrentes y también más graves. Y cuando miramos con aún más atención, vemos que ese modelo agroalimentario, con especial atención en la ganadería industrial, es una de las causas fundamentales de esta destrucción ambiental. Y algo que nos recuerda también la ciencia, que está relacionado con esos límites planetarios que mencionaba al inicio, es de que la producción global de alimentos es la mayor presión causada por los seres humanos en la Tierra. Esto es algo que tenemos que recordar cada día. Lo que alimentamos, con lo que nos alimentemos, tiene un grave impacto en el planeta, en el medio ambiente, y por ello es fundamental elegir bien cómo comemos. No solo por nuestra salud, sino también por la salud del planeta. Por otro lado, quiero recordar también, o mejor presentar, seguramente algunas de las personas que estáis detrás de las pantallas lo habéis escuchado, pero se presentó un informe a finales del mes pasado, donde viene a incidir también en la importancia de la alimentación y del modelo agroalimentario en la emisión de gases de efecto invernadero. Y precisamente cuando se hace este análisis de la huella de carbono de la producción española, de la alimentación española, pues la principal conclusión es de que la alimentación es una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero, como decía anteriormente. En este informe después voy a entrar un poquito más en detalle, solo para mencionar dos de las principales conclusiones. Por otro lado, esto es más que sabido, pero siempre está bien recordar, porque a veces nos vamos olvidando de que estamos en emergencia climática, del problema grave que tenemos con el cambio climático y precisamente lo que nos dice la ciencia, que es fundamental limitar el calentamiento global a 1,5 grados.
Esto significa que tenemos que actuar en todos los sectores y, sobre todo, lo que nos decía la ciencia es que tenemos que provocar cambios de gran alcance y sin precedentes para poder frenar la subida de la temperatura. Y que las decisiones de hoy son fundamentales para poder garantizar un mundo seguro en el futuro. Y precisamente cuando vemos estos informes del panel intergubernamental de personas expertas en cambio climático, uno de los informes que se presentó a finales del año pasado nos muestra el gran impacto que tiene el sector agroalimentario. Y la conclusión fue que entre el 21 y el 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son de responsabilidad del sistema agroalimentario en su conjunto. Por ello, es fundamental, si queremos frenar esta crisis, si queremos frenar la crisis climática, es fundamental actuar en el sector agroalimentario. Si empezamos a entrar más en detalle, vemos que hay un determinado tipo de alimentos que tienen un impacto mucho más elevado en el cambio climático que otros. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que son de los 10 alimentos con mayor impacto ambiental, con mayor huella de carbono, 6 de ellos son de origen animal. Y sin duda, la carne está en el tope de los alimentos con mayor huella de carbono. Un momento que no pasaban las diapositivas, el problema de los directos. Y algo fundamental también recordar que aunque estemos en crisis sanitaria que nos ha restringido bastante la movilidad, aún así a los seres humanos nos sigue gustando batir récords. Y la concentración de gases de efecto invernadero, en este caso de dióxido de carbono, sigue creciendo en la atmósfera. Pero a mí me gusta también ver las cosas desde una perspectiva positiva y para todas las emergencias hay una salida. Y aquí me gustaría presentar algunas de las posibilidades. Precisamente cuando hablamos de alimentación y en base a un informe que ha realizado Greenpeace por primera vez en el planeta, pues hemos visto que reduciendo el 50% el consumo y la producción de alimentos de origen animal, podríamos conseguir una reducción del 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es realmente una reducción de gran calado y es fundamental que actuemos para conseguir esa reducción. Por otro lado, lo que decía antes, ¿no? Que la relación entre una alimentación sana y un planeta sano es muy íntima, está muy relacionada. Por ejemplo, vemos que la mala alimentación ya está provocando al año en España cerca de 52.000 muertes prematuras. Esto es algo realmente grave. Hay titulares de periódicos que cuando salió este informe el año pasado decían que la mala alimentación y el sedentarismo ya mataban tanto en España o casi tanto en España como el tabaco. Todas las personas tenemos asociado el tabaco y la mortalidad prematura debido a esa pérdida de salud. Pues la alimentación está pasando lo mismo. Y en este informe, una de las cosas que se demostraba es que solamente un 35% de las personas adultas afirmaba comer al menos una verdura al día. Y esto es realmente grave. Sobre todo cuando todavía tenemos en nuestra memoria esa dieta mediterránea tradicional donde su base fundamental eran los alimentos de origen vegetal. Por otro lado, cabe recordar, y entrando otra vez en algunos datos, que según las cifras de la FAO, precisamente España es el país de la Unión Europea que más carne consume. Estamos consumiendo cerca de 275 gramos al día, cuando las recomendaciones para una dieta de salud planetaria, que voy a hablar a continuación, son de unos 300 gramos a la semana. O sea que estamos consumiendo en un día lo que deberíamos consumir casi en una semana. Por otro lado, está también la producción
hemos apostado y adoptado y abrazado una producción totalmente industrial. Y un ejemplo claro es que en España ya se están sacrificando al año más cerdos que personas. Según los últimos datos, habíamos sacrificado al año cerca de más de 50 millones de animales, que es realmente impresionante. No solo para consumo humano, sino que también España ya se está orientando mucho a la exportación. Claro, todo eso tiene repercusiones en todo aquello que venimos hablando desde el inicio, los impactos sobre el medio ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y precisamente en eso vamos a ver cuál es el impacto del sector agrícola español en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el cuarto sector con más emisiones y es uno de los sectores donde las emisiones siguen creciendo. En otros, debido a las políticas que se están adoptando, las emisiones ya están bajando poco a poco y a nivel global, España ha bajado sus emisiones en los últimos años. Sin embargo, el sector agrícola y en particular la ganadería sigue incrementando esas emisiones. De esas emisiones, de las emisiones del sector agrícola, el 67% son responsabilidad de la ganadería. Y desde el año 2000 hasta 2018, que es cuando hay datos, pues las emisiones del sector ganadero han crecido un 27%. Algo a tener muy en cuenta a la hora de diseñar políticas. Y precisamente cuando vemos en esas dos columnas que he puesto ahí, vemos que el mayor incremento por sectores, el mayor incremento de gases de efecto invernadero, de emisión de gases de efecto invernadero, fue en el sector de las carnes, la carne de aves y el sector porcino. Y cuando vemos el reparto de emisiones, vemos cómo, de una forma aplastante, el sector porcino es sin duda el que mayores emisiones tiene. Cerca de un 50% de las emisiones del sector ganadero son responsabilidad de este sector porcino, que es uno de los sectores que más industrializado está y que más ha apostado por la industrialización. Y retomando precisamente ese informe que he presentado en el inicio, vemos dos de las principales conclusiones son que la mayor parte de las emisiones derivadas de la producción de alimento, cerca de un 80% del total, provienen de los alimentos de origen animal. Están asociadas a esa producción de alimentos de origen animal. Y cuando miramos la huella total de carbono de la alimentación en España, vemos que desde los años 60, precisamente cuando todavía teníamos una dieta mediterránea tradicional, se ha multiplicado casi por 4 las emisiones de gases de efecto invernadero. Es realmente algo muy importante. Y es lo que yo suelo decir, eso precisamente se demuestra con algo muy fácil de visualizar. En esos años 60, cuando todavía dominaba esa alimentación mediterránea tradicional, comíamos cosas con carne. Y ahora mismo hemos pasado a comer carne con cosas. Y este es el cambio que ha provocado todos esos impactos para el planeta, pero también para nuestra propia salud, porque vamos perdiendo salud cuando tenemos una alimentación de base cárnica, principalmente. Entonces, ¿qué comer? Precisamente en este momento, pues nos empiezan a surgir esas dudas y a mí me gusta mucho esta frase de un autor británico que dice, comer comida, de verdad, no mucha, y la mayoría de origen vegetal. A mí me gusta además añadir a esto de que deben ser alimentos de producción ecológica, de temporada y locales. Con esto tendríamos una alimentación casi perfecta. Por otro lado, me gustaría añadir a este eje dentro de la crisis alimentaria, que está relacionado con no comer mucho, pues reducir el desperdicio alimentario. Es fundamental también en el modelo agroalimentario tener todas esas bases, ¿no? Una alimentación predominantemente de origen vegetal, no comer mucho, comer ecológico de temporada y local y reducir al máximo el desperdicio alimentario. Y también me gusta recordar que la alimentación es una de las herramientas más potentes que tenemos las personas para cambiar, para elegir el modelo agroalimentario que queremos. Y es algo que está al alcance de todas las personas. Y
precisamente llegando a la dieta de salud planetaria que ya había enunciado en el inicio, es el modelo de dieta que desde Greenpeace defendemos también con base científica. Precisamente esta dieta es una dieta llamada flexitariana, donde dominan los alimentos de origen vegetal y donde se permite o es posible comer para aquellas personas que quieran, de forma opcional, se puede comer alimentos de origen animal, pero deben ser siempre en cantidades modestas y de forma ocasional. Precisamente nuestra alimentación, para ser una alimentación buena para la salud humana y buena para la salud del planeta, tiene que ser una alimentación de origen vegetal. Y desde Greenpeace nos gusta terminar con algunas recomendaciones. Una de ellas, ya había mencionado, tenemos que conseguir reducir el consumo y la producción de carne y lácteos a nivel global en un 50% para 2050, para lograr precisamente esa reducción importante de emisiones, acabar con los subsidios y políticas que respaldan la ganadería industrial, prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de los existentes, fomentar la adopción de esta dieta de salud planetaria y un apoyo a la agroecología. Por otro lado, solo para terminar, recordar dos datos. Lo que comemos en España, cada persona, y las emisiones que están asociadas de gas de efecto invernadero, que están asociadas a esos productos de origen animal, son equivalentes a recorrer 10.000 kilómetros en coche, como ir de Lisboa hasta Mongolia. Y por último, que los pequeños actos tienen grandes consecuencias. Una reducción de un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2016 y 2017 supuso un ahorro de casi 2 millones de emisiones de dióxido de carbono. Significa cerrar completamente una central térmica de carbón. Y con esto me despido y agradezco muchísimo vuestra atención. Un saludo. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a la organización, muchas gracias a los asistentes. Mi nombre es Santiago González Muñoz y trabajo en la Subdirección General de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad. Vamos a hablar de olas de calor y planes de prevención y para ello voy a dividir la presentación en 3 bloques. En la primera vamos a hablar de qué entendemos por una ola de calor. En la segunda parte de la presentación vamos a ver los planes de prevención y en una tercera vamos a hacer algunas consideraciones en el contexto del cambio climático, de cómo nos pueden, si están funcionando los planes y cómo va a venir el futuro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, todos somos conscientes de lo que es una ola de calor, intuitivamente lo sabemos, pero bueno, si queremos ser más estrictos, podemos ir a la definición de la Agencia Estatal de Meteorología, que la define como un episodio en el que al menos durante 3 días consecutivos, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil 95 de su serie temporal de los meses de julio y agosto en el periodo temporal 1971-2000. En un ámbito geográfico determinado. ¿Cómo nos afecta? Pues bueno, cuando el cuerpo está expuesto a un calor excesivo, tiene unos sistemas de termorregulación que hacen que nuestra temperatura permanezca estable. Pero, ¿qué sucede si estos sistemas, por la razón que fuere, se ven desbordados? Nuestra temperatura puede aumentar y nos puede dar problemas de salud que pueden acabar desembocando en lo que se conoce como golpe de calor, que es un síndrome multiorgánico que puede desembocar en el coma o incluso en la muerte. Cuantitativamente, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de todos los años en las rayas, en las barras rojas, verán las defunciones consignadas como en el CIE 10 como X30, que consolida el INE a año vencido, y en las barras azules estamos viendo los fallecimientos notificados por las comunidades autónomas como golpe de calor en el contexto del plan de temperaturas. Y como vemos en ambos casos, siempre evidentemente cuando se consolida a año vencido
tomando todos los registros y los certificados de defunción, hay una diferencia, pero bueno, estamos hablando en cualquier caso de un rango entre, bueno, 182 muertes que hubo en el año 2003 y algunos años que no ha habido ninguna, ¿no? Al menos en el ámbito de la temperatura, sí ha habido en los registros de mortalidad pues una decena o 2 decenas de fallecimientos. Estamos hablando en este orden de magnitud. ¿Nos afecta a todos por igual? Pues evidentemente no. Existen 2 grupos en los cuales a priori podemos tener problemas. Y digo a priori porque en uno de ellos, que son los lactantes y menores de 4 años, nunca se ha observado. O sea, nunca se ha observado una relación entre un aumento de mortalidad en este rango de edades con el calor. Pero sí se ha observado y de manera muy acusada, igual que sucede desgraciadamente ahora con COVID-19, en personas mayores de 65 años, que son las más vulnerables, es el grupo más vulnerable ante los efectos de las altas temperaturas. Y también personas que pueden tener enfermedades de muy distinta etiología, de muy distinto tipo de base, cardiovasculares, diabetes, obesidad, bueno, en fin, también problemas de alcoholismo o de drogadicción. En fin, existen grupos vulnerables en ese sentido. También factores de riesgo ambientales o laborales. Estamos hablando de personas que viven desfavorecidas, que viven en la calle, personas que no tienen acceso a sistemas de climatización o de aire acondicionado, entornos industriales, entornos muy contaminados, ambientes muy urbanizados, como por ejemplo, todos somos conscientes del fenómeno de la isla de calor, que también hace que en estos grupos de personas expuestas a estos factores la mortalidad pueda ser más elevada. ¿Qué otro tipo de factores podemos estar encontrando? Factores de riesgo locales. Este es un estudio, este mapa corresponde a la ciudad de Madrid, donde se ha visto una relación directa entre el calor y la mortalidad. Estamos hablando de 3 distritos de Madrid y se han analizado una serie de factores que se ha visto que tienen una incidencia cierta. Ingresos por hogar, estamos hablando de ingresos de las variables de ingresos por hogar, poblaciones envejecidas, mayores de 65 años, el porcentaje de viviendas sin sistemas de refrigeración o la carencia de hectáreas de zonas verdes. ¿En qué medida nos afecta el calor? Si vamos a los registros que habíamos visto antes, los registros que consolida el INE, veremos que la mortalidad por golpe de calor, que puede estar representada por esa isla que ven en esa fotografía, es solo la parte emergida del océano. Estamos hablando de decenas de personas que las podemos consignar en el plan nacional o en el INE. Pero eso solo es la punta de una montaña submarina en la cual existe una mortalidad por todas las causas que podemos asociar a las altas temperaturas y lo podemos observar y verificar en los sistemas de seguimiento de monitorización de la mortalidad. Por ejemplo, MOMO o el recientemente aparecido MOMO Calor, que además de monitorizar la mortalidad, la vincula con las temperaturas. Y tenemos también un fondo cuantitativamente bastante más importante de morbilidad, de carga de enfermedad asociada a las altas temperaturas. Y esto podría haberse recogido en el CMBD del Ministerio de Sanidad, pero bueno, ya sería mucho más problemático obtenerlo. Y eso ya sin ponernos a hablar de efectos indirectos. Los que hemos visto hasta ahora eran efectos directos. Si hablamos de efectos indirectos, presión sobre los servicios de salud, incremento del riesgo de accidentes o daños en las infraestructuras o riesgos en la calidad de las aguas o de los alimentos, pues bueno, cuantitativamente estaríamos hablando de cantidades bastante más importantes. Hemos hablado antes del sistema de monitorización diaria asociado a los excesos de temperatura, que no hace más sino contrastar la mortalidad real observada frente a la mortalidad esperada obtenida desde la serie histórica. Desde hace 2 años, el MOMO Calor nos ofrece, además de estas alertas, de este sistema de vigilancia, nos permite conocer cuál es la fracción atribuible a la temperatura dentro de esta monitorización de la mortalidad. Y se conoce como MOMO Calor y es una herramienta que es bastante útil para ver qué está sucediendo a tiempo real. Y sin más preámbulo, vamos a hablar del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos de las temperaturas sobre la salud.
los excesos de mortalidad observados en Europa en el verano de 2003 fueron el punto de inflexión que hizo que bastantes países, entre ellos España, se decidieran a crear estos planes de prevención. ¿Qué pasó ese verano? Pues fue un verano muy caluroso, ahí ven fotografías de gente bañándose en las fuentes y parques de París. En Francia se estima que por todas las causas, lo que habíamos hablado antes, murieron más de 15.000 personas, en España se estima en 6.600 el exceso de mortalidad por todas las causas que se produjo en aquel año, y en el año siguiente, 2004, se puso en marcha el plan que conocemos como de temperaturas. ¿Qué es lo primero que hay que definir en un plan de temperaturas? Pues bueno, a qué temperatura vamos a empezar a dar las alertas. Como ven, en cada provincia hay definido un umbral de disparo de la mortalidad que no es otra cosa que esa temperatura en la cual la curva de la mortalidad por todas las causas se dispara. Es como el punto de inflexión de esa curva. Si nosotros vemos representamos la mortalidad frente a la temperatura, veremos que tiene forma de V la gráfica y que una rama hacia el frío aumenta la mortalidad y hacia el calor también. Hay una temperatura de máximo confort que corresponde a un mínimo de mortalidad, pero si nos vamos hacia la derecha, hacia la rama del calor, existe una temperatura de disparo en la cual existe un punto de inflexión y se dispara, esa mortalidad se dispara. Entonces, esta es la que hemos calculado para cada provincia y es diferente en cada una de ellas, como no puede ser de otra manera, porque existen procesos adaptativos. Y es distinta en La Coruña, donde son 26 grados, por ejemplo, Sevilla, donde son 40, o Cádiz, este congreso es en Cádiz, donde son 36. ¿En qué consiste? Básicamente un plan de temperaturas, como cualquier plan, consiste en que a través, partiendo de unas fuentes, partiendo de una información que nos proporciona EMET sobre las predicciones diarias y a 5 días de las temperaturas máximas y mínimas, esto lo metemos en un algoritmo de decisión que nos indica o nos genera un mapa de riesgos, un mapa de alertas de riesgo que el Ministerio de Sanidad difunde a otros organismos implicados en el plan de temperaturas, como pueden ser las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, el INSERSO o Protección Civil, para que desarrollen una serie de acciones que están también contenidas en este plan. Y aparte de tener una serie de comunicaciones y de acciones por parte de las administraciones públicas, tenemos otra salida, que es una información que damos diariamente a los ciudadanos a través de la página web del Ministerio de Sanidad, a través de un servicio de suscripción de SMS o de correo electrónico para las personas interesadas que quieran conocer en qué nivel de alerta se encuentra su provincia en cada momento, y también la comunicación a través de las redes sociales. Es decir, que este plan se activa entre el 1 de junio y el 15 de septiembre y comprende 4 niveles de alerta. En función del algoritmo del que habíamos hablado anteriormente, tenemos un nivel verde, amarillo, naranja y rojo. Aquí quisiera hacer un inciso porque muchas veces son cosas que llevan un poco a confusión. No estamos hablando de lo mismo cuando nosotros vemos en el telediario las alertas por temperaturas que se dan en el tiempo, en el contexto de la programación de la televisión, que son alertas generadas por AEMET en base a criterios climáticos. O sea, aquí lo único que se está dando es la superación de temperatura de la serie histórica, como habíamos visto en la primera diapositiva, ¿no? Y esto no es lo mismo que las alertas que estamos generando aquí desde el Ministerio de Sanidad. Estas alertas incluyen criterios de salud. Aquí la temperatura umbral no es el percentil 95 de las temperaturas de la serie histórica, sino que aquí la temperatura umbral para dar una alerta de un tipo u otro van a ser el número de días en los cuales se ha superado este punto de inflexión en la curva de mortalidad, esta temperatura umbral de disparo. O sea, aquí estamos hablando de unas alertas diferentes. Este plan se difunde, como hemos comentado antes, la Oficina de Información y Atención al Ciudadano diariamente y con mucha regularidad lanza a través de las redes sociales mensajes durante esta temporada estival para tratar de aumentar la concienciación ciudadana al respecto.
Y entonces, recapitulando, vemos que el plan desde 2003, desde 2004, donde fue creado, se actualizó en el año 2015, ampliando su duración, pusimos un periodo de vigilancia antes y después, y en 2018 comenzamos a establecer zonas isotérmicas, empezamos con Aragón y Murcia, y actualmente tenemos 87 zonas isotérmicas calculadas para sus umbrales en 8 comunidades autónomas. ¿Qué son estas zonas isotérmicas? Pues son la analogía, las zonas de meteoalerta de AEMET, hemos querido utilizarlas para dar nuestras alertas en un ámbito geográfico bastante más reducido y que pueda ser bastante más específico. Estas son acciones que estamos llevando a futuro. En el futuro tenemos previsto calcular todos los umbrales para todas las comunidades autónomas y también queremos actualizar estas temperaturas en el ámbito provincial en el contexto de cambio climático, porque como veremos más adelante es posible que estos umbrales de disparo de la mortalidad estén evolucionando, ya veremos por qué. Y por último vamos a ver qué sucede en el contexto de cambio climático, qué papel desempeñan los planes de prevención. Entonces, quedarnos con esta frase del IPCC, el cambio climático está aumentando la severidad y la frecuencia de las olas de calor. Si vemos aquí un escenario, el RCP 8,5, que es el escenario de máximo aumento de emisiones, es el escenario más pesimista, estamos hablando que en España, a mediados de siglo, en el horizonte temporal 2030-2060, estaríamos hablando de que la mortalidad atribuible al calor se podría multiplicar por 3 en este escenario y a finales de siglo por 4. Esto en un escenario de RCP 4,5, que es un escenario de emisiones intermedias. En un escenario más pesimista, el RCP 8,5, que ven en la parte derecha de esa tabla, podríamos estar hablando a mediados de siglo de multiplicarse la mortalidad por 4 y en este escenario más pesimista, a finales del siglo XXI, multiplicarse incluso por 12 la mortalidad. Como pueden ver también en este mapa, donde en verde está la mortalidad estimada en la primera mitad del siglo y en rojo-naranja en la segunda mitad, donde se dispararía esa mortalidad. Y estamos hablando de una estimación en el caso de que no hubiera habido o que no hubiera adaptación. Pero ¿qué ha sucedido? Que estudios posteriores han revelado este fenómeno, que es un fenómeno que por otro lado ya sabíamos, porque ya sabíamos que en todas las provincias el calor no influye de la misma manera. Hay provincias en las cuales los umbrales de disparo son muy diferentes a otras y eso no lo podía explicar simplemente diferencias en la pirámide de población. Entonces, haciendo un análisis que hizo la Escuela Nacional de Sanidad de Carlos III, un análisis de cómo incidía la mortalidad en función de cada década, entonces vieron que en las décadas de los 80 y de los 90, el riesgo relativo, o sea, por cada grado que aumentaba la temperatura por encima de su umbral de disparo, aumentaba un 14% la mortalidad. Y en la década entre 2004 y 2013, por cada grado que aumentaba la temperatura por encima de su umbral de disparo, aumentaba solo un 1% la mortalidad. ¿Qué diferencia había entre estas décadas? Pues, desde luego, el plan de temperatura, los planes de prevención se establecieron en el año 2004. Pudiera ser que los planes de prevención estuvieran influyendo aquí, pudiera ser también que la cultura del calor hubiera calado más en la sociedad, que tenemos más disponibilidad de equipos, de medios de protegernos del calor, de aires acondicionados. En definitiva, esto se ha visto corroborado por otro estudio que es de este mismo año, en el cual podemos observar la temperatura de mínima mortalidad, o sea, la temperatura de confort térmico, que por ejemplo en la ciudad de Sevilla ha ido aumentando desde la década de los 80, ha ido aumentando hasta ahora, hasta actualmente. Si lo vemos en una gráfica lineal, se ve muy claramente cómo esa temperatura de mínima mortalidad ha ido subiendo. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso adaptativo. Nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado a convivir con unas temperaturas más elevadas, lo cual tiene
una incidencia directa sobre aquellas estimaciones que habíamos hecho al principio. Si estábamos hablando de un escenario bastante apocalíptico, por decirlo entre comillas, en un escenario, en el peor de los escenarios de emisiones, el RCP 85, en el caso de que hubiera un proceso de adaptación completa, que fuéramos capaces de adaptarnos completamente, los incrementos de mortalidad iban a ser apenas sensibles. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, lo primero no lo sabemos, pero sí es cierto que podemos aventurar que podemos estar entre estos dos escenarios. O sea, no vamos a estar ni en un proceso sin aclimatación, que sería apocalíptico, pero tampoco vamos a estar en un proceso, en un escenario de aclimatación completa. Y en la medida en que nosotros mejoren nuestra cultura del calor, mejoren nuestros planes de prevención o las acciones que podamos llevar a cabo nosotros para adaptarnos a estas circunstancias, vamos a estar más cerca de la parte del mapa de la derecha, que es de lo que se pretende, que no del mapa de la izquierda. Bueno, no sé si me he excedido en mi tiempo. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias.